En este vídeo vamos a plantear y resolver algunos ejemplos relacionados con el uso de estructuras repetitivas en lenguaje C#. Por lo tanto, hablaremos de cuándo y cómo utilizar estructuras de tipo while, de tipo do while o de tipo for. Antes de comenzar con los ejemplos, tenemos que tener claros los conceptos de cuándo es conveniente utilizar cada una de estas estructuras. Las estructuras de tipo while son apropiadas cuando no sabemos cuántas repeticiones vamos a realizar, ni siquiera si tendremos que realizar alguna repetición. Las estructuras de tipo do while son recomendables cuando no sabemos el número de repeticiones a realizar, pero sí sabemos a ciencia cierta que al menos va a haber una repetición. Y finalmente las estructuras de tipo for son aconsejables cuando sabemos de antemano cuántas repeticiones realizaremos. Vamos con este primer ejemplo. Nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario un número y a partir de ese número realice una cuenta atrás hasta el 0. Desde el punto de vista de la certeza, una vez que el usuario escribe el número, sabemos cuántas repeticiones vamos a dar. Pero también es posible que el usuario escriba 0 o algún número negativo y en ese caso no lleguemos a realizar ninguna repetición. Para este problema podríamos emplear indistintamente una estructura de tipo for o una estructura de tipo while. En cualquier caso, el esqueleto del programa inicial es el mismo. Declaramos una variable donde vamos a almacenar el número que escriba el usuario y le pedimos al usuario que introduzca esa variable y la guardamos. En este caso vamos a ver cómo se resolvería con una estructura de tipo while. Una vez que el usuario ha escrito el número, lo que tenemos que hacer es ir descontando unidades a ese número hasta llegar al 0. Entonces la condición de continuación del bucle while será que lo repetiremos mientras que el número siga siendo mayor o igual que 0. Dentro del bucle while mostramos por pantalla el número actual y lo decrementamos una unidad. Respecto a esta última instrucción, podríamos utilizar como alternativa el operador de autodecremento, ¿vale? De utilizar el menos menos aplicado a la variable número en este caso. Después de ese bucle while, para mostrar de alguna forma que el programa ha finalizado, podemos incluir esa instrucción final que muestre el proceso finalizado. Si ejecutamos el programa e introducimos un número positivo, por ejemplo el 5, en el terminal de la izquierda podemos ver cómo se resolvería. Haría una cuenta atrás desde el 5 hasta el 0, mostrando al final el mensaje de proceso finalizado. Si incluimos como entrada un número negativo o 0, el bucle while no llegará a realizarse y en el ejemplo de la derecha podemos ver cómo directamente con un -3 como número de entrada nos muestra proceso finalizado. En este segundo ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario que adivine un número entre 1 y 100. Este número lo dejaremos prefijado en una variable, de forma que simplemente tendremos que comprobar si lo que escribe el usuario coincide con el valor de esa variable. En cada intento el programa informará al usuario de si se ha pasado o se ha quedado corto. Comenzamos el programa definiendo esa variable que va a almacenar el número secreto. En este caso, por ejemplo, decimos que el número es el 78 y utilizamos una segunda variable, número usuario en este caso, que utilizaremos para que el usuario vaya diciendo números. Como alternativa a este inicio de código, ya que el número secreto va a ser un valor que no se va a modificar, podemos utilizar una constante para almacenarlo. Para utilizar la constante basta con anteponer la palabra clave const a la variable que queremos utilizar como constante. En este caso, número secreto va a ser una constante y eso quiere decir que en ningún momento del código vamos a poder modificar su valor. La variable número usuario sigue siendo una variable porque el usuario la va a poder modificar en cada repetición del juego. Una vez tenemos definida la constante adivinar y la variable, como al menos le vamos a pedir un número al usuario, en este caso es recomendable utilizar una estructura de tipo do while. Esa repetición se va a producir mientras que el número que escriba el usuario no coincida con el número secreto que tenemos almacenado.
Dentro de esa estructura do while, lo primero que haremos en cada repetición será pedirle al usuario que introduzca el número que piensa que es el número secreto a adivinar, y lo almacenaremos en la variable número usuario. Después, tal y como refleja esta estructura if-else que tenemos marcada en rojo, tenemos que distinguir tres casos. Si el número que escribe el usuario es menor que el número secreto, le informaremos de que el número que está buscando es mayor. Si el número que escribe el usuario es mayor que el número secreto, le informaremos de que el número que está buscando es menor. Y en caso de que no se cumpla ni lo uno ni lo otro, querrá decir que el número que ha escrito el usuario coincide con el número secreto. Y en ese caso diremos que ha acertado. Este bucle, como vemos, se va a repetir hasta que encontremos ese else, hasta que el número que ha escrito el usuario coincida con el número secreto y le digamos que ha acertado. Si probamos a ejecutar el programa, nos pide que introduzcamos un número, en este caso, por ejemplo, introducimos el 34, que es menor que el que estamos buscando, y nos informa de que el número buscado es mayor. Introducimos ahora un número que sea mayor que el buscado, por ejemplo el 89, y nos informa de que el número buscado es menor. Si finalmente introducimos el número adecuado, el 78, nos dirá que hemos acertado y finaliza la ejecución del programa. En este tercer ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario dos números, una base y un exponente, y calcule la potencia entre ellos, es decir, la base elevado al exponente, pero para ello tenemos que realizar multiplicaciones sucesivas, es decir, ir multiplicando la base tantas veces como nos diga el exponente. Comenzamos, como siempre, identificando qué variables vamos a necesitar. En este caso utilizaremos un número que era de base, un número que era de exponente, y una tercera variable de resultado donde calcularemos el resultado de la potencia. Como curiosidad, si intentáis poner base como nombre de la variable para el número de base, os marcará la palabra en azul y os dará un error de compilación, porque esa palabra está reservada por César y la veremos un poquito más adelante cuando hablemos de herencia. Una vez tenemos las variables identificadas, le pedimos al usuario que introduzca la base y el exponente y las almacenamos en las correspondientes variables. Antes de calcular la potencia, tenemos que comprobar si el número de exponente introducido es mayor o igual que 0, puesto que de lo contrario no vamos a poder calcular una potencia entera. En ese caso informaremos al usuario de que no la vamos a calcular. En caso contrario, ejecutaríamos esa cláusula else, donde lo que hacemos es inicializar el resultado con un valor de 1 para luego poder ir acumulando las multiplicaciones sobre ese 1. Después hacemos un bucle for que se repite tantas veces como lo que valga el exponente, y en cada repetición lo que hacemos es acumular una nueva multiplicación de la base sobre el resultado. Finalmente mostramos por pantalla, después del for, el resultado completo que tendrá ya acumuladas todas las multiplicaciones de la base. Ejecutando este programa podemos tener dos, o de hecho casi tres, posibles resultados o casos a contemplar. Arriba a la izquierda introducimos una base, en este caso 4, y un exponente mayor que 0, en este caso el 3. Calculamos 4 elevado al cubo y su resultado es 64. Arriba a la derecha ponemos el caso un poco extremo de que el exponente sea justo 0. En este caso, como la variable resultado la hemos inicializado a 1 y el bucle for no se va a llegar a ejecutar porque el exponente es directamente ya 0, pues se quedará la potencia como el resultado 1, que es lo correcto. Y como tercer caso, abajo al centro, intentamos multiplicar la base, elevar la base a un exponente negativo, que es menos 2. Y en este caso nos mostrará el mensaje de que es imposible calcular la potencia entera. En el cuarto ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario una altura y dibuje un triángulo de asteriscos con esa altura. Ese triángulo, como veis, está alineado a la izquierda, es decir, comenzamos a dibujar asteriscos desde el margen izquierdo en adelante y en cada fila dibujamos tantos asteriscos como el número de fila en el que estamos. Para una altura de 4, como el ejemplo que tenéis ahí, comenzaríamos dibujando un asterisco, luego 2, luego 3 y finalmente 4. ¿Cómo planteamos este tipo de problemas? Cuando queremos dibujar por consola una figura bidimensional, ya sea un triángulo, un rectángulo, un hexágono o cualquier otro tipo de figura,
tenemos que tener en cuenta que utilizaremos siempre un doble bucle anidado. El primer bucle, el bucle externo, se va a encargar de ir fila por fila, de arriba a abajo. Y el segundo bucle, el bucle interno, se va a encargar de dibujar lo que toque en cada una de esas filas. Para el ejemplo en concreto, utilizaremos una variable que hemos llamado altura triángulo, donde el usuario especificará qué altura quiere para el triángulo a dibujar. Después comenzaremos con el primer bucle, el bucle externo, que es el que va a ir fila por fila. En este caso se va a repetir tantas veces como la altura del triángulo que hemos especificado. Podemos ir desde i igual a 0 hasta i menor que altura del triángulo, o si lo preferimos porque sea un poquito más legible, desde i igual a 1 hasta i menor o igual que altura del triángulo. Dentro de ese bucle iniciamos el segundo, que va a rellenar cada una de las filas. Para ese segundo bucle lo vamos a repetir desde j igual a 0 hasta llegar a la i en cuestión de cada fila. De esa forma, en la primera fila dibujaremos un asterisco, porque la j solamente se va a repetir una vez. En la segunda fila, que i valdrá 1, vamos a dibujar dos asteriscos, uno para j igual a 0 y otro para j igual a 1, y así sucesivamente. Para terminar, una vez que hemos terminado de dibujar los asteriscos de cada fila y terminemos ese segundo for, necesitaremos pasar a la siguiente fila con esa instrucción con SolidWriteLine vacía para empezar a dibujar esa siguiente fila. Si ejecutamos el programa e introducimos una altura de 6, podemos ver el resultado que nos tiene que ofrecer. Un triángulo con una altura que empieza con un asterisco, dos asteriscos, tres asteriscos, hasta llegar a la última fila que tendrá los 6 asteriscos. En este quinto ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario un número y muestre por pantalla si dicho número es primo o no. Recordamos que un número es primo si solamente se puede dividir entre él mismo y entre 1. ¿Cómo planteamos este problema con lo que hemos visto hasta ahora? Pues básicamente lo que vamos a hacer es recorrer desde el número 2 hasta el número que diga el usuario menos 1 y ver si alguno de esos números que estamos recorriendo es divisor del número que diga el usuario. Si encontramos algún divisor en ese rango, significará que el número no es primo, y si no encontramos nada, pues significa que los únicos divisores posibles son el 1 y el número, y en ese caso sí que será primo. Más adelante veremos que existen algunas estrategias para optimizar el código de este problema, pero en este caso, con lo que sabemos hacer hasta ahora, vamos a recorrer, aunque no sea del todo eficiente, los números entre el 2 y el número menos 1. Como siempre, declaramos las variables. En la variable número vamos a almacenar el número que escriba el usuario para que averiguemos si es un número primo o no, y utilizaremos dos variables adicionales. Una que hemos llamado contador, que se va a encargar de recorrer los números desde el 2 hasta el número que diga el usuario menos 1, y otra que hemos llamado total divisores, donde vamos a ir contando cuántos divisores encontramos por el camino que sean compatibles con ese número. Inicialmente el total de divisores será 0. Después iniciamos un bucle, en este caso while, porque no sabemos cuántas repeticiones vamos a hacer, y lo vamos a repetir mientras que el contador no llegue al número. En el momento en que lleguemos al número dejaremos de contar. Y además añadimos una segunda condición, y es que vamos a repetir el bucle while mientras que el total de divisores encontrados siga siendo 0. En el momento en que encontremos un divisor por el camino, saldremos del bucle. Dentro de ese bucle lo que hacemos es comprobar si el número que ha escrito el usuario es divisible por el contador que llevamos actualmente. 2, 3, 4, etc. Si es divisible, hemos encontrado un divisor, incrementaremos el número total de divisores que llevamos, y en cualquiera de los casos lo que haremos será incrementar el contador para pasar al número siguiente. En el momento en que el total de divisores pase a ser 1 o la variable contador alcance el número, saldremos de este bucle while. Lo que nos queda por hacer a continuación es comprobar si hemos encontrado algún divisor. Si el total de divisores es mayor que 0, quiere decir que hay un número divisible por el que el número es divisible, y en ese caso indicaremos que no es primo. Si el total de divisores sigue siendo 0, es que no hemos encontrado ningún divisor entre el 2 y el número menos 1.
y en ese caso indicaremos que el número sí es primo. Como decía, este ejemplo es bastante mejorable en términos de eficiencia. Por un lado, hemos intentado que sea un poquito eficiente con esa condición en el while de que se repita mientras que el total de divisores sea 0. Podríamos haber omitido esa última parte y haber estado incrementando el total de divisores hasta llegar al número, pero es que una vez que encontremos un divisor ya no tiene sentido seguir buscando más, ya sabemos que el número no es primo. Además de esa mejora que hemos introducido, existen otras que no hemos introducido. No hace falta recorrer los números hasta el número -1, sino que podemos detenernos un poco antes. Podríamos haber pensado, por ejemplo, en pararnos en la mitad del número, puesto que más allá de la mitad no hay divisores posibles. Pero si buscamos por internet, también podemos comprobar que podemos quedarnos incluso en la raíz cuadrada del número, con lo cual todavía podríamos mejorar un poquito en términos de eficiencia este ejemplo. Pero para lo que hemos visto hasta ahora, nos puede valer como referencia para calcular de forma más o menos sencilla si un número es primo o no. Si ejecutamos el programa con los dos posibles casos, un número primo y un número que no sea primo, pues arriba a la izquierda tenemos el caso de un número primo como el 17 y abajo a la derecha el caso de un número que no es primo como el 25. Y hasta aquí esta sesión de ejercicios o ejemplos resueltos sobre estructuras repetitivas en lenguaje C#.